de Quispinca en colaboración con Juventud Pro Vida. Muy buenas noches, gentes que se están conectando desde diferentes partes de Lima y de provincia y de todo el Perú y también incluso del mundo, ¿no? Iniciamos este segundo podcast junto con Quispinca y con la agrupación Asociación de Jóvenes Pro Vida del Perú. En esta oportunidad quiero darle pase a mi amigo John. Es un invitado de la sede de Juventud Pro Vida Lima. John, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, John? Muy Bienvenido al programa, te damos la bienvenida. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu participación, cómo así te animaste. Ok, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Siempre he tenido esa inquietud de querer tratar con jóvenes, impartirles de alguna manera lo que he aprendido en Cristo, ¿no? Soy cristiano de ya 15 años. Muchas veces soy docente, mi profesión ahorita es la docencia, matemáticas en el nivel secundario y ahora a nivel pre. Pero la cuestión es que siempre he tenido esa inquietud de no solamente enseñarle a los chicos la parte del curso por lo cual me pagan, ¿no? Sino también impartirles a ellos algunas ideas que los lleve a un juicio crítico para que ellos puedan tener una perspectiva de lo que el mundo quiere y lo que el mundo espera de ellos y lo que realmente deben de dar o aportar ellos al mundo. Entonces, claro, es la situación que estamos atravesando, ¿no? En estos últimos años, en estos últimos meses. Muchas gracias, John, bienvenido al programa. Gracias. Buenas noches para todos nuestros oyentes, buenas noches a la mesa, buenas noches, John, bienvenido. Sí, yo vengo en representación de Quispinca, me da gusto tener esta conversación, me da gusto que el anterior podcast ha tenido bastante acogida, entonces esperamos de que este también nos sirva para dar algunos alcances. No podemos dar toda la información, dar algunos alcances, y nuestros oyentes ya pueden investigar por su cuenta los temas que vamos planteando. Empezamos con nuestros temas. Empezamos con nuestro tema para el día de hoy. En el anterior podcast hablamos un poco con respecto a cómo fue que se inició este tema de aborto en el Perú. Sin embargo, no hemos visto todavía cómo empezó este tema en el mundo. Habíamos quedado con que esto no fue una iniciativa del pueblo, no fue del pueblo, ¿no? Exacto, no fue una iniciativa colectiva, fue una iniciativa de lobbies de multinacionales internacionales que llegaron al Perú, y desde ahí empezó todo en el Perú. En el mundo ya es diferente, ¿no? En el mundo nace con Margaret Sanger, que es la fundadora de IPPF en el mundo, ¿no? Y en realidad nunca empezó como IPPF, ¿no? Empezó con otros nombres, empezó con la Oficina de Control de Control de Natalidad, luego la lucha contra la Liga de Control Natal, y diferentes nombres, ¿no? Pero luego evoluciona con el tiempo para luego cambiarse a IPPF, en el que significa, ¿no? Control paternidad responsable, que es algo que ellos utilizan bastante el tema del lenguaje. Entonces, cuando te dice control poblacional, tú dices, wow, alguien quiere controlar a la población, me quieren decir cuánta población va a haber, cuántos no deben haber, control. Entonces existe un rechazo a esa palabra control poblacional. Entonces dice, no. Pasemos a paternidad responsable. Qué bonito que el padre decide, la madre, los padres deciden, y entonces el término ya es más asequible, es más abierto y ya se puede calar en cualquier rechazo, ¿no? Entonces, de repente... no sé, un ratito, de repente te interrumpí un poquito, pero solo continúa. Que tú comentabas, Karina, con el tema del lenguaje que se utiliza, ¿no? Así porque es. En realidad esto se inició como un control de población, sino que ya a lo largo de los años el término ha sonado muy, muy duro y muy drástico, decir control, es decir, que nos van a controlar la población.
pero en realidad la finalidad ha cambiado el lenguaje, pero el fondo y la finalidad no ha cambiado. Sigue siendo Exacto. la misma, controlar la población. Esa es la finalidad de todas estas políticas. Exacto. Incluso en el libro, la IPPF, la Multinacional de la Muerte, John Escala, el encargado de ver los lobbies en Latinoamérica, él menciona una conversación que tuvo con unos funcionarios del Estado de Perú en la época de Belaúnde. Menciona, este funcionario le dice, va a ser la Oficina de Control Poblacional, como se inició. Entonces, Jorge Escala, le contesta, le dice, sí, ese control poblacional. Pero pasa el tiempo y luego cuando cambia el nombre, este diputado, senador, le dice, o sea que cambió el nombre, pero va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y sí, le dice, es lo mismo. Ah, bueno, no hay problema, yo ya sé lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, efectivamente, eso se entendía claramente. El tema es calar en la mente de las personas o de las personas que no conocen los verdaderos fines, ¿no? O sea, una persona que nunca jamás escuchó y escucha la palabra paternidad responsable. Oye, qué bonito suena, yo también quiero ser responsable, ¿no? Es como, ¿quién va a estar en contra de la paternidad responsable? O sea, si tú estás en contra de la paternidad responsable es que eres un irresponsable, ¿no? Entonces, exacto, eso es... O sea, utilizan un lenguaje que nos venda como algo nuevo, que nos va a favorecer, ¿no? Es un lenguaje realmente que tiene pegada, ¿no? Como tú mencionas, es decir, ¿quién va a querer ser un irresponsable? Incluso con el tema de, ahora que se está vendiendo el tema de esa maternidad responsable, con el hecho de que, ¿qué puede ser mejor que un hijo deseado, no? Es decir, ahora es mejor que sea deseado, porque si no fue deseado o no fue planificado, entonces no vale, más o menos. Es lo que ya en estos últimos meses se está viendo también, ya variando, ya no solo con el tema de responsabilidad materna o responsabilidad paterna, sino ya también con el tema de que tiene que ser un hijo que se haya planificado, que se haya deseado, ¿no? Pero si nos ponemos a preguntar cuántos de nosotros, nuestros papás, realmente nos planificaron o nos desearon, ¿no? Imagínate, creo que más de la mitad del Perú no estaría. Sí, esto de alguna manera, este es un plan que ha tomado hace muchos años, porque se ve yo siempre he sido muy analítico, y al menos mi generación empezó a conocer un poco de la tecnología a través de los videojuegos que entraron, ¿no?, en los 80s aquí a América del Sur, ¿no? Y de alguna manera a través de estos, pues mi generación fue alienándose y dejando intervenir estos nuevos artefactos tecnológicos, y ahora en el 2000 ya la mayoría tenía computadoras, y lo que han logrado pues con esto es de alguna manera diferenciar, mejor dicho, las generaciones, estas últimas generaciones de la época, por ejemplo, de mis padres. Y en esto viene el razonamiento, ¿no? Usando la rebeldía del adolescente, en que tus tiempos son tus tiempos, ¿no? Y mi época es diferente, ¿no? O yo ya sé lo que hago con mi vida, ¿no? Y de alguna manera usando ese tipo de rebeldía, o quizás buscando esa independencia sin tener razón de nuestros actos, es lo que facilitó que ellos pudieran traer ideas y pensamientos, entre comillas, pero es lógico. Pero la ciencia está a nuestro lado, ¿no? Y entonces juntamente con esto vino pues también la repartición, por ejemplo, de preservativos, ¿no? Y yo recuerdo, no sé si ustedes, pero yo en el colegio estatal donde estudié, recuerdo que también, me imagino que de este tipo de ONGs que ahora trafican, ¿no?, con los abortos, trajeron también capacitaciones a los colegios, y yo recuerdo que me hacían venir sábado a mi colegio a ponernos un video, ¿no?, una capacitación de educación sexual en segundo de primaria, de educación sexual, con gatitos que tenían relaciones y salían, ¿no?, salía preñada y todo lo demás, pero o sea, con dibujos animados, ¿no?
pero ya venían a introducirnos eso. Y yo les voy a decir algo más, que eso, en lugar de que sea una cuestión de educación sexual, por el contrario, esto más bien despertaba lo que era el apetito sexual desde pequeños, porque también es conocido, o sea, de repente no estoy tomando mucha parte histórica, ¿no? Pero al menos con la gente que he tenido contacto en diferentes distritos de Lima, el que menos entre varones ha tenido esa historia de su primer beso, su prima o su familiar, y ese despertar sexual lo ha tenido con algún familiar cercano. ¿Por qué? Porque en todos los colegios estatales, a menos estatales te digo, porque en esa época había más, hubo esa forma de despertar a los niños y adolescentes. ¿Y esto qué traía a consecuencia? Que hayan embarazos desde las jovencitas, desde sexto de primaria, por ejemplo. Claro, la sexualización, ¿no?, de la infancia, ¿no? Sí, y eso es lo que se dio, ¿no? Yo puedo ser testimonio de que eso es real, porque esas cosas nos lo contábamos incluso entre amigos. Yo que paraba yendo de un distrito a otro, o sea, no es solamente en el Callao donde yo vivo, y todos tenían esa historia de la prima. Todos tenían esa historia, en Cusco también. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esto ha sido un plan bien ideado. Bien ideado. Sí. Perdón, Vanessa, ¿querías hablar? No, solo iba a comentar que en realidad en cada determinado tiempo, pues este lobby que está detrás, impulsando este tipo de políticas y de generando este tipo de enseñanza dentro de las instituciones públicas, está de todas maneras diseñando para cada cierto tiempo, saca y varía, ¿no? Pero ellos están ahí de todas maneras viendo la manera de cómo inducen a nuestros niños y a nuestros adolescentes, ¿no? De una u otra manera ciertos despertares sexuales, ¿no? En realidad, lo que comentaba yo, realmente en parte es cierto, ¿no? Porque cuando es un niño de primaria, o por lo menos a los niños menores de 12 años, lo esencial es enseñarles sobre una base científica, el tema de cuáles son su sistema reproductor y de cómo debe de cuidarse, ¿no? El niño, cómo debe proteger su cuerpo. Pero ahora retomando un poquito el tema de la historia, de cómo inicia todo este movimiento, Karina, no sé si tú tienes que comentarnos algo con respecto al tema histórico, ¿no? Sí, todo esto, como dije en el post anterior y continuamos ahora, no nace del tema popular, nace de la cabeza, de la idea de Margaret Sanger, que fue la fundadora de IPPF, que en algún momento nació con un diferente nombre y luego va cambiando con el tiempo para sus fines comerciales, por supuesto, ¿no? Margaret Sanger era una mujer en esa época, tenía muchos hermanos menores, porque no había control natal, entonces la mamá tenía muchos hijos, ella se vio a que tenía que ayudar a la madre, cuidar a los niños, y en algún momento, porque esto ella menciona mucho en su autobiografía, en la biografía que se le hizo en las entrevistas, menciona que ella relaciona directamente el tema de tener hijos con el tema de la pobreza. Entonces para ella era un tema de que como ella era pobre y tenía un montón de hijos, veía que había muchas clases adineradas, pero que tenía muy pocos hijos. Entonces, sumado al hecho de que como hermana mayor tenía que ayudar a cuidar a los niños que la mamá seguía teniendo, y murió muy joven la mamá, así es que es muy posible que ella tuvo que terminar haciéndole el trabajo a la mamá. Entonces, esto podría justificar un poco, explicar un poco por qué es que relaciona, como digo, ese tema económico con el tema de los hijos, por un lado. Por otro lado, llega a ser enfermera, crece y llega a ser enfermera. Menciona que no era una familia cristiana, entonces, o no tenía ningún vínculo cristiano, al contrario, era casi anticristianos. Entonces, por eso es que y algo que no se menciona y que muchos no comentan con respecto a la vida de Margaret Sanger es que
tenía una influencia bastante socialista. En realidad venía influenciada por políticas socialistas y feministas que su padre había inducido, ¿no? La muerte de su mamá de ella murió cuando era muy joven, y dice que esto le generó un sufrimiento y le afectó mucho la muerte de su madre, lo que hizo que generara una cierta rebelión contra la sociedad, ¿no? Y tenía una visión con respecto a la salud de la mujer y la natalidad, ¿no? Ella, por ejemplo, fue impulsora del acceso a los métodos anticonceptivos, a la segregación racial también, y es más, ella promovía la esterilización de personas que tuvieran discapacidades, ¿no? Intelectuales. Efectivamente, el esposo que ella tuvo era comunista, entonces ahí se afianza todas las ideas que viniendo de un hogar no cristiano y con ideas con un poco desordenadas, porque incluso se menciona en la biografía que parece que ella ya tenía había tenido una vida un poco, no sé, desordenada, ¿no? Entonces ella llega a casarse, ella adopta el apellido Sanger por el marido, tiene 3 hijos. Sin embargo, ella continúa con esas ideas de que tener más hijos es sinónimo de pobreza, y luego vienen las ideas comunistas de parte de la familia, del padre, luego la parte del marido. Entonces, cuando hablamos del aborto, de repente ella viene a ser como útil para esta idea, porque si nos vamos un poquito más atrás, en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue que viene todo este tema eugenésico de controlar a las razas y quedarnos con una sola raza única, ¿no? Entonces, estas ideas llegan a la cabeza de Margaret Sanger para hacer eco y decir, bueno, justamente es lo que ella estaba imaginándose, lo que estaba pensando, lo que ella creía. Por eso es que a la medida que va evolucionando ella con el tema de las ideas, podía ella tener acceso a anticonceptivos, entonces, y luego vienen las ideas eugenésicas en la que ella se siente muy cómoda, entonces es ahí en el que se funda, al comienzo escribía artículos, ¿no? Y luego va fundando el tema de la Liga de Control Poblacional y todo eso, ¿no? Va creciendo, entonces mucho de la forma de pensar de ella se ve reflejado en sus escritos, en muchas entrevistas que da. Justamente como mencionas, Vanessa, ¿no? Ella habló de que el mayor acto de misericordia que se puede hacer en una familia es matar a los niños. Entonces, porque es lo que ella pensaba, ¿no? Cuanto menos hijos va a haber más riqueza, más felicidad, en la forma en la que ella lo veía, ¿no? Y por eso es que no es sorpresa de que se haya vinculado con personas muy allegadas a las ciencias, a las pseudociencias eugenésicas, ¿no? De esa época. E incluso ella recibe pues mucho financiamiento para dar las charlas y para mostrarse como una revolución femenina, como un símbolo en el que las mujeres están empoderadas, siempre de la mano con la eugenesia, que luego también esta asociación eugenésica de Estados Unidos cambia de nombre y desaparece, y Margaret Sanger, muy vinculada a ellos, sin embargo ella continúa su camino por el otro lado, en el que es el control poblacional, y luego se vuelve a Plan Parenthood. Ahora, hay un tema aquí que en algún momento lo comenté. Cuando ella funda toda esta organización y todo esto, ella da a luz este monstruo inmenso, porque ya ahora es una multinacional, la más grande del mundo en este tipo de procedimientos médicos. Ella, el año 2015 más o menos fue que, bueno, no el 2015, fue cuando en el momento se acusó a
luego de publicar la biografía de ella, por supuesto, se mencionó mucho la eugenesia. Tanto se mencionó y tanto se probó que la clínica de Nueva York se vio obligado a quitarle el nombre de ella como fundadora es algo bien curioso, ¿no? Quitan el nombre de ella de la clínica. Entonces yo veo así como que el hijo mata a la madre o desconoce a la madre, ¿no? Porque ya bueno, pues la madre, la fundadora, tuvo una clínica inmensa, y luego el hijo se ve que ya no es conveniente el discurso eugenésico y simplemente le saca el ¿cómo se llama? El monumento donde menciona que ella es la fundadora, para que ella no se mencione más. Incluso cuando uno vea las páginas de IPPF, ¿no? Puede encontrar una biografía de ella muy cortita, muy pequeñita, y si uno va a Wikipedia es casi una santa. Por eso también recomiendo a nuestros oyentes no busquen en Google, no confíen en Wikipedia. Hay que investigar más. Yo recomiendo que usen DuckDuckGo, que hay mucha más información que no está censurada. Entonces por ahí se pueden conocer más cosas con respecto a ella. Ella, en una de sus frases, pues ella menciona que la mujer no debe aceptar, ¿no? Me imagino su realidad, porque luego dice debe desafiar, no debe ser intimidada por quien ha construido sobre ella, ¿no? O sea que busca una forma de rebelarse a la situación que le ha tocado vivir, ¿no? En este caso afrontar pues la figura materna que, como me dicen, que perdió a su madre tan joven, tuvo que asumir esa responsabilidad. Aún así llegó a ser una profesional de la salud, pero de alguna manera debe haberle costado tanto que se quedó con este trastorno, ¿no? Con ese trastorno, ¿no? De que tuvo que luchar y que le fue difícil, ¿no? Y esto la llevó pues a construir lo que hizo, ¿no? En un inicio ella habló bastante del tema de que los niños no aptos no deberían nacer. Luego, cuando inicia estas clínicas abortivas en Estados Unidos, se enfatiza en el tema de en los barrios de la gente de color de Estados Unidos. Entonces, incluso ahora el 70 y casi 80% de las clínicas se encuentran en barrios de color. Puede decir que se hizo realidad. Bueno, qué pena que la sacaron en el 2011 como fundadora, pero se hizo realidad porque el financiamiento que recibe IPPF en el mundo está financiado por países que no tienen nada que ver. Por ejemplo, a ver, explico con números. El 88% del financiamiento son de gobiernos. La diferencia es de instituciones privadas, ¿no? En el gobierno está Inglaterra, Suecia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Japón, Canadá. Esto está en la página 48 de IPPF, que también invito a todos nuestros oyentes que visiten www.ippf.org, donde pueden encontrar toda esta información, de dónde viene el financiamiento, a dónde va el financiamiento, e incluso allí mencionan todas las clínicas afiliadas a esta organización, ¿no? En el Perú tenemos a Impares, que es la oficina, representa la filial de IPPF en el Perú. Tampoco no se llama IPPF en todo el mundo, ¿no? En cada país tiene su diferente nombre. Justo estaba revisando los videos de Agustín Laje cuando estuvo en el Perú hace 3 años y hablaba de estos temas, y los periodistas en el Perú estaban sorprendidos y le decían: ¿de qué hablas? Pero eso no pasa en el Perú. Y decía: eso va a pasar acá en el Perú. Y mira, ve qué tal ya está pasando ahora. Imagínense, claro, ya está pasando ahora. Ya se proyectaba, ¿no? Exacto. Es más, recordemos que el Perú es el país a donde llega todo, es el último de todos en llegar. Incluso en Latinoamérica, es el último país al que llegan todas las políticas que ya están implementadas en todo el mundo. Perú es el último país al que va a llegar. Y ya estamos viendo, ya lo aprobaron en Argentina, en Uruguay ya tienen hace muchos años aprobado, en Brasil, bueno, no han aprobado porque ahí se encuentra el presidente
Jair Bolsonaro, que es Provida. Es provida y está en contra de todas esas políticas, pero ya se está legislando actualmente en Chile, y acá también se va a venir a poner sobre la mesa estas políticas abortivas, si es que, bueno, el próximo presidente no asume una posición firme, ¿no? Firme. Exacto. A favor de la vida. Así es, Vanessa. Entonces, cuando hablamos un poquito y a veces uno siempre comenta y dice, esto es un negocio, y las chicas te miran y te dicen, ¿de qué negocio hablas? Pero bueno, pues ahora YPF, después de sus 15 años de inversión, ahora va a poder cobrar todo lo que ha invertido, ¿no? Ahora dicen, pero ¿de qué hablas? ¿Cuál es el negocio? ¿De qué cobra? Bueno, YPF financiada por estos países, por estos gobiernos de otros países internacionales y por esos apoyos privados, como está Bill y Melinda Gates, la fundación, y Open Society, también otra fundación que están apoyando esta YPF, y todos esos fondos van para diferentes países del mundo. Ahora, ¿cómo llega al Perú? Llega a través de, llega a Impares, llega a la oficina católicas por el derecho a decidir, y luego la ópera, me parece que es Flora Tristán. Hasta el 2016 estaba muy detallado, más bien al 2017, 18 y hasta ahora no se detalla quiénes son los beneficiarios uno por uno, porque ya es demasiado. Bueno, no sé por qué YPF no menciona, porque ella no dice porque ella no quiere mencionar uno por uno, pero hasta 2016 en Perú era Católicas por el derecho a decidir, y luego era Flora Tristán. Entonces llega estas 12 ONG reciben esos fondos y transfieren a sus colectivos. Entonces transfieren a los colectivos, y luego los colectivos se compran las banderolas, las marchas, apoyo a las chicas, porque estas chicas, estas jovencitas que apoyan estas marchas no cobran, lo hacen de repente porque tienen ahí todo el tema de moda, todo el tema de la marcha, todo el tema de la revolución, entonces no cobran, pero las líderes, las que organizan todo esto, sí cobran y tienen un sueldo, y muy bien financiado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se hace ley? ¿Qué pasa cuando ya por fin se aprobó? ¿Qué pasa en Argentina? Entonces, YPF te dice qué hacer. Si tú estás en un país donde el aborto es legal, entonces tú vas, te bajas de la página web yppf.org, te bajas el toolkit de la franquicia, que significa todos los pasos que tienes que hacer para que tú crees una pequeña organización, y ellos te van a financiar la construcción o si tienes tu ONG formada, entonces tú usas tu ONG y recibes el financiamiento para que hagas tu clínica. Y luego, como es legal, luego te pagas como una suscripción para YPF, para que pertenezcas a su grupo, y ellos te hacen la publicidad y te mandan los fondos, la subvención, y ya tienes tu clínica abortiva. Entonces la pregunta es, ¿pero qué hago yo con mi clínica de abortos? Bueno, pues recuerda la frase, el tema del lenguaje: aborto seguro, gratuito. ¿Gratuito qué significa? Significa que el gobierno va a tomar como un derecho, como es un derecho, entonces el gobierno tiene que pagarlo. Pero recuerda que el sistema de salud público es terrible, es lento, y justamente ahí entran todas las chicas que tienen que dar, tienen sus clínicas, ¿no? Dicen, bueno, yo te doy el servicio, entonces tercerizan el servicio del servicio de abortos, tercerizan y luego venden ese servicio al Estado. El Estado lo paga y la señorita recibe su aborto gratuito, supuestamente, pero en realidad está pagado con los impuestos. La líder que ha hecho su ONG, que ha comprado la franquicia y todo esto, ella feliz porque recibe su pago del gobierno, recibe su financiamiento del extranjero, negocio redondo. Entonces,
Me gustaría que dejemos para el próximo podcast un poquito ahondar en el tema de la franquicia y de repente hablamos un poquito cómo funciona, por ejemplo, cómo funcionó la ONG FEM con Sarah Winter. Bueno, hoy día nos hemos informado un poquitito más, hemos aprendido un poquito más, vamos a seguir aprendiendo viernes a viernes. Más bien quisiera que nos des la solución, Vanessa, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que la información es muy importante, pero a ver, Vanessa, danos algunas actividades que están realizando la Juventud Provida. Es tu oportunidad ahora. Sí, ya y como para cerrar, los invitamos a todos nuestros oyentes que se conecten al siguiente podcast porque va a estar muy interesante. Cada podcast en realidad estamos comentando algunos temas de historia y de conocimiento, ¿no? Para que todos ustedes aprendan. Con Juventud Provida Cajamarca, pues estamos realizando también, porque la vida no solo la defendemos cuando está en el vientre de su madre, sino en todas las etapas. Estamos realizando ciertas actividades sociales, ¿no? Ahorita nos encontramos con el proyecto de la casa de la señora Rosita, que es una mamá que tiene 4 hijos y debido a la temporada en que nos encontramos, pues la señora ha perdido su casa, se le ha implementado una casa a base de cartones y de plástico, pero lo que apuntamos es construirle una casita, ¿no? Para que tenga una seguridad, un techo donde ella y sus hijos puedan estar y puedan tener por lo menos esa seguridad de una vivienda, ¿no? Igual si alguno de los oyentes quisiera contactarse con nosotros para brindarnos su ayuda, porque sí necesitamos de mucha ayuda para este proyecto, pues se pueden comunicar a nuestra página de Facebook, que es Juventud Provida Cajamarca, o si no, a la página de Juventud Provida Perú también. Y decirles, ¿no? A todos, encomiarlos para que se sumen a esta lucha en defensa de la vida, en todas sus etapas, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte natural. Sí. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias a sí, y muchas gracias muy interesante la labor que están realizando la Juventud Provida, porque también es una respuesta a lo que siempre preguntan. Tantas desgracias, tantas cosas terribles que nos enteramos, pero ¿cuál es la solución? Bueno, pues ahí Vanessa nos está invitando a participar. De repente, algunas palabras finales, John. Sí, bueno, se ve que desde hace mucho tiempo se ve que los jóvenes escuchan alguna de estas ideas buscando soluciones a la problemática actual, pero muchas veces no tienen, ¿cómo se dice? Vamos con la mente... Herramientas, vamos con la manera de poder decirles de manera dosificada quizás cómo están capturando nuestras libertades o cómo es que están alienando la mente de ellos, ¿no? De los adolescentes y futuros jóvenes, pero como que a veces no hay tanta pegada en cuanto a su reacción, en cuanto a querer ayudar a que eso no crezca más, a que el problema a nivel nacional no siga creciendo, pero esto se debe pues a que de alguna manera hay íconos por el otro bando, hay íconos que fomentan lo que es supuestamente normal, lo que es lógico, y eso es un problema. Entonces, ahorita en estos tiempos lo que tenemos que buscar, creo como solución, es de alguna manera buscar referentes pro vida, referentes. Exacto, buena idea. Pero no solo uno, sino varios referentes. Sí. Y así como están haciendo en Argentina, ¿no? De alguna manera nos están dando escuela de poder siempre entrar en debates, pero bien preparados para poder, con argumentos sólidos, simples, y hacernos entender de manera sencilla, lograr tumbar todos los argumentos e ideas y pensamientos cerrados de la izquierda, ¿no? De esta izquierda abortista, ¿no?
Efectivamente, John, sería interesante que los oyentes puedan comentar de repente cuando vean esto que se va a colgar en nuestro canal de YouTube, pueden hacer comentarios de qué temas quisieran que abordemos y también de repente qué referentes ellos tienen o qué artistas tienen conocimiento de que son pro vida, que con los que nos gustaría contactarnos y nos gustaría de repente compartir estas ideas. Lo último, hace 2 días escuché a Camotillo Tenterillo, habló de un pequeño de 5 minutos, una pausa de 5 minutos, un programa de 5 minutos, habló del tema del aborto, que él está en contra del aborto, él es pro vida. Me parece interesante poder invitar a más personajes de referentes o influencers que puedan apoyarnos en este tema. Sería interesante. Muchas gracias, John, por tu participación. Muchas gracias, Vanessa. Vamos cerrando el tema, pero fue un gusto poder compartir, Karina, el podcast con ustedes y nos estamos viendo desde el próximo viernes. Ya, un abracito a todos a la distancia. Cuídense mucho. Gracias, Vanessa. Nos vemos. Cuídense. Chao. Gracias, Karina. Cuídense. Gracias, Vanessa. Gracias, John.